Eh, listo, listo, ya comenzó a grabar. Entonces, de nuevo, bienvenidos a la clase del día de hoy. Gracias pues por estar aquí. Espero que ustedes y sus familias estén bien. Lo que vamos a hacer hoy es seguir jugando un poco con esto de las raíces, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a aprender un par de técnicas que nos van a servir a nosotros como ¿para qué? Para programar un poquito mejor. Son muy importantes, son, digamos, utilidades que tenemos nosotros disponibles en C++, pero que también están en Python. Estos functores relacionados con objetos y estas funciones lambda como objetos, como funciones, digamos, que podemos tratar como si fueran variables, pero que tienen estado interno. Y pues todo esto dentro del contexto de las raíces. Entonces comencemos primero como por hacer un repaso de esto de las raíces. Por favor, me confirma si están viendo como una pantalla, una hoja cuadriculada, ¿la están viendo? Sí, profe. Listo, entonces este va a ser como nuestro tablero y yo lo que quiero en este momento es que ustedes me ayuden como a recordar un poco cuáles fueron los métodos que vimos hasta ahora, incluidos lo que hicieron en el workshop ustedes para calcular raíces. Entonces tenemos las raíces y las raíces se nos dividen, ese cálculo de raíces, vamos a mover esto aquí a la mitad, se nos divide como en dos grandes pedazos, ¿cierto? Se nos divide en un pedazo que son en lo que hemos visto nosotros, los que son con brackets, como digamos, métodos cerrados, llamémoslos. Los métodos cerrados es que requieren como un intervalo para encerrar la raíz y tenemos como otro otra gran forma de hacer ese tipo de situaciones que son los métodos abiertos. Los métodos abiertos quiere decir que no tenemos encerrada la raíz, sino que damos un valor inicial y luego comenzamos a iterar para generar aproximaciones cada vez mejores a nuestra raíz. ¿Listo? Entonces, en el método cerrado, ¿alguien recuerda cuál fue el método que vimos? Disección. Bisección, ajá. Entonces, nosotros tenemos la bisección. Tenemos aquí la bisección como un caso especial. Existen otros más, por ejemplo, está regula falsi o falsa posición. Y el método, supongo que el de la secante también. Tenemos otro acá que está el de la secante. Todos estos métodos tienen una cosa en común, es obviamente que estamos encerrando la raíz a partir de digamos, unos límites inferiores y superiores. Nosotros apenas hemos visto, y pues realmente no vamos a hacer mucho más al respecto, pues bisección. En bisección lo que uno hacía, la parte importante realmente en estos métodos es que uno define como un x de la raíz igual a algo. En el caso de la bisección, era como el límite superior más el inferior sobre 2. Ese era como nuestro estimado en la bisección, ¿cierto? Y nosotros mirábamos si la función evaluada en este XR era menor, pues en su norma, que una precisión, no podemos ponerle igual a 0, sino que una precisión, entonces habíamos encontrado la raíz. Y si no, cambiábamos o el límite izquierdo o el límite derecho, dependiendo del signo de nuestra función, y continuamos con la iteración hasta obtener supuestamente la convergencia, que eso no está garantizado, eso depende de la función, pero pues no vamos a entrar en todos esos detalles. El método de regula falsi es muy parecido al de la bisección. En ese método lo que uno hace es darle otra forma a esta estimación que tiene en cuenta cómo se comporta nuestra función. De hecho, pues miremoslo rápidamente. Miren que bisección no tiene en cuenta la función para calcular la estimación de la raíz. Simplemente tiene en cuenta el límite superior o inferior, pero no tiene en cuenta cuánto vale la función en esos puntos. Entonces, si uno ahí busca, digamos, regula falsi métodos, vamos a ver si nos sale un artículo de Wikipedia. Bueno, vamos a ver si aquí esto vale la pena. Aquí está el de Wiki. Vamos a mirar estos tres. Eh, a ver, yo quiero ver la formulación. Ese no está lateado, eso se ve horrible. Quisiera como una formulación así. Entonces, mira que, a ver si aquí sí lo hicieron. Básicamente en regula falsi lo que uno hace es tener en cuenta, digamos, este es el límite inferior. Vamos a agrandarlo un poco. Este es el límite inferior, este es el límite superior. Y uno tiene en cuenta esta línea que los une. Y observen que esa línea que los une
corresponde pues a dos triángulos que son triángulos, yo no sé cómo se llama esto, semejantes, supongo, comparten el mismo ángulo. Ustedes me corrigen, ¿se llama triángulo semejante? Bueno, ni idea. La idea entonces es que si yo hago la tangente de este ángulo que tengo acá, la tangente del ángulo que tengo acá, pues me va a dar realmente la figura. Pero yo tengo esa figura, yo no sé si ustedes, cuando ustedes vienen aquí a esta página del curso, aquí está un enlace de presentaciones. Y si uno va a ese enlace de presentaciones, yo no sé si ustedes habían hecho esto, pero pues yo se los mostré en la primera clase. Entonces aquí tiene presentaciones como por todos los temas. Falta organizar algo, hay algunas duplicadas, pero en general están todas las presentaciones. Aquí, por ejemplo, está la de Roots. Te la voy a descargar. Y una cosa importante es que en estas presentaciones, en la mayoría, pues hay ejercicios al final, ¿sí? Que ustedes también pueden utilizar para estudiar. De hecho, a veces yo cojo algunos de estos para dejar los workshops, incluso para los parciales. Entonces salen ejercicios que he tomado de varios libros, de métodos numéricos y demás, y pues ahí están las presentaciones disponibles. Por ejemplo, si ustedes hubieran ido, no sé, aquí a estos de detalles de programación, bucles y selección, entonces cuando uno mira esas presentaciones, pues al final hay un montón de ejercicios básicos de programación que uno también puede utilizar para estudiar, ¿sí? Supongo que lo han hecho, pero bueno. Entonces, en cuanto a las raíces, lo que me interesa es que tenemos este método de regula falsi. Como les decía, uno lo que hace es que tenemos a un lado izquierdo el x lower, el que está a la izquierda, el más pequeño, y tenemos una función ahí, tenemos el x upper, que es el del lado derecho, y tenemos la raíz, digamos, nuestro estimado de la raíz, queremos sacar este estimado de la raíz, pero que tenga en cuenta precisamente nuestra función. Si yo lo hiciera por bisección, nos daría que el estimado de la raíz está aquí como en la mitad. Pero si uno se da cuenta, pues el estimado de la raíz debería estar más cerca del lado izquierdo en este caso, porque la función vale menos, está más cerca del cero que por el lado derecho, en este caso particular. Entonces lo que uno hace ahí es precisamente decir, bueno, la tangente de este ángulo, de este ángulo aquí para este triángulo, es esta parte vertical sobre esta parte horizontal, que tiene que ser la misma tangente que de este ángulo, que es el mismo, que sería esta parte vertical sobre esta parte horizontal. Y entonces de esta manera uno puede definir cuál es el estimado del XR. El estimado del XR nos va a dar de esta forma, ya no es en la mitad, sino que ahora sí tiene en cuenta nuestro comportamiento de la función, y eso hace, por lo tanto, que la iteración sea exactamente la igual en tanto bisección como regula falsi, pero acá entonces cambia a una nueva forma, ¿sí? Esto toma una nueva forma. Esto es lo único que cambia, el XR. Si ustedes quieren implementar regula falsi, lo único que tienen que hacer es implementarlo así. Ya no tienen que hacerlo como XL más XU sobre 2, sino que ahora sería escrito de esta manera. Y uno lo que encuentra es que entonces, como bisección tiene en cuenta, perdón, regula falsi sí tiene en cuenta a nuestra función, a cómo se comporta la función en los extremos, entonces en principio uno debería obtener menos iteraciones con él. Y eso es lo que uno encuentra. Si uno hace, por ejemplo, cuánto es el cambio relativo o el error relativo a medida que hace iteraciones, en bisección uno obtiene este tipo de cosas, que es bueno de todas maneras, pero con falsa posición uno obtiene que decrece mucho, mucho más rápido. Nuestro algoritmo converge mucho más rápido, entonces no tengo que hacer tantas iteraciones para obtener cierta precisión relativa. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, porque en regula falsi estamos teniendo en cuenta nuestras funciones. Y obviamente tener cuidado porque siempre hay casos, digamos, problemáticos, ¿sí? Por ejemplo, como esta función, que como crece tanto en una dirección y tampoco en la otra, entonces la convergencia, el número de pasos que necesito, pues puede no ser la ideal, ¿sí? Pero bueno, en general se comporta mucho mejor regula falsi que bisección. Aquí no tengo el de la secante, entonces lo voy a borrar. Creo que sí, vamos a ver la formulación abierta. Bueno, entonces ese es el secreto de los que son cerrados. Simplemente damos como un bracket que encierra nuestra raíz. Sabemos que hay unas condiciones sobre los signos de la función y pues vamos iterando, ya sea iterando con bisección o iterando con regula falsi. Ahora, el método que ustedes utilizaron para, ¿para qué? Para hacer el workshop, ¿cómo era que se llamaba ese método? Newton. El método de Newton. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ese método es abierto o es cerrado? ¿Ese método encierra la raíz o empieza a iterar?
Es abierto. Ese método es un método abierto. Ajá, exactamente, es un método abierto. En esos métodos abiertos hay varios de ellos. Digamos que algunas veces empieza la introducción a estos utilizando el del punto fijo. Entonces, lo más importante es que en los métodos abiertos ustedes dan un valor inicial y luego empiezan a través de una regla, ¿sí? A pasar a un siguiente valor de aproximación, a pasar a un siguiente valor y pues de nuevo ustedes van a parar cuando f de x sub k en norma sea menor que ps, ¿sí? O la otra forma de parar es cuando x sub k sobre x sub k más uno en valor absoluto sea menor que cierto error. Aquí uno está viendo como que converge, en este primer criterio uno está viendo que como que los valores ya no están cambiando, pero esto no le está asegurando no de ninguna manera que ese valor convergió a la raíz, solo que está convergiendo, pero no a la raíz. Este sí está verificando que está acercándose a la raíz, pero no le da a uno una idea de qué tan rápido está convergiendo. Muchas veces los métodos pues implementan las dos cosas, tanto ver que convergen los x sub k, como que además pues definitivamente son raíz. Pero en todo caso esa es la regla y lo importante es esto, cómo paso de uno al otro, ¿sí? Esa es como la parte clave. Entonces uno tiene ahí el método del punto fijo, existe también ahorita vamos a hablar de esto un poquito. Está el método de Newton, que el método de Newton se basa básicamente en que ustedes pues tratan que sacar como esta línea de la recta pendiente en el punto acá específico y esa línea corta aquí. Entonces ustedes sacan la ecuación de esa línea recta y si ustedes lo que quieren es que ese punto de corte aquí valga cero, entonces ustedes igualan esta expresión a cero y entonces despejan el x. Y eso lo que les quiere decir a ustedes es que el x siguiente, despejado de acá, igualando esto a cero, va a ser igual al x que tenía en menos f sobre la derivada. Este es el método de Newton, este fue el que ustedes implementaron, ya van a estar muy familiarizados con él. Precisamente ese es uno de los objetivos a veces de los workshops, es como adelantar, hacer una introducción al siguiente tema para que ustedes lo entiendan mejor. Y uno pues sigue simplemente iterando, iterando, iterando muchas veces. Este es un método de orden cuadrático en general, entonces converge muy, muy rápido. Y pues ahí está nuestra regla de cambio. Entonces voy a anotarlo, denme un momentico, acá. Vamos a poner el método de Newton. El método de Newton lo que me dice es que el x sub k es igual, ¿a qué era? Bueno, pongámosle x sub k más uno. X sub k más uno es igual a x sub k menos f en x sub k sobre f' de x sub k. Obviamente estamos tratando de evitar problemas como que la derivada valga cero en la raíz, por ejemplo. Esos son casos patológicos en ese caso del algoritmo de Newton. ¿Sí? Digamos que es muy importante tener en cuenta que ese tipo de situaciones son situaciones muy específicas y uno de todas maneras tiene que tener cuidado por si acaso se le ocurre. Entonces, en una implementación más rigurosa y versátil y potente del método de Newton, hay que tener también en cuenta esto. Pero bueno, esa es la regla con el método de Newton. Y es relativamente eficiente, es bastante, no, relativamente no, es un método bastante eficiente, bastante rápido, converge bastante rápido. Si uno lo compara, está la figurita. Si uno lo compara, por ejemplo, con bisección, entonces con bisección uno va como así, el error está en la parte izquierda y en la parte derecha están las iteraciones, entonces la disección disminuye. Tenemos el método de falsa posición que es mejor, permite que el método, fíjense que el método de Newton-Raphson pues decae muy muy rápido, o sea, yo requiero pocas iteraciones para obtener una muy buena precisión. Como es de orden de tipo cuadrático, normalmente lo que uno tiene es que por cada disminución, digamos en 10 de, digamos, de la precisión, no, más bien, por cada paso que uno hace, más bien, así, por cada paso que uno hace se gana como 2 cifras decimales. Sí, eso es más o menos lo que uno encuentra con el método de Newton. Entonces es un método realmente muy bueno, converge muy, muy rápido y pues por esa razón se utiliza en muchísimos contextos, pero implica que uno requiere calcular la derivada. Esa es como de las desventajas. Y calcular la derivada no siempre es fácil. Entonces uno a veces puede pues calcularlo utilizando un método de diferencias centrales o algo así, pero hay que tener cuidado pues en casos patológicos.
Y hay otro método abierto, que es el método de la secante, en donde se hace muy parecido al método de Newton, pero la derivada se calcula utilizando no, digamos, los mismos puntos, el xy y el x anterior. Entonces hacemos como el cálculo de la derivada, no tenemos como esa derivada teórica, sino que tenemos como una aproximación de nuestra derivada. Y entonces ahí pues uno escribe la nueva regla de evolución que es muy parecida, o sea, básicamente ustedes lo que hicieron fue coger y reemplazar esta derivada del método de Newton, reemplazarla pues por esta definición y ya está, eso fue lo que hicieron. Y tiene la ventaja pues precisamente de que no es necesario como calcular la derivada, está como implícita, pero pues tampoco es que supere con creces al método de Newton si uno calculara la derivada utilizando de diferencia central o algo así. Como pueden ver acá, el método de la secante es bastante bueno, muy cercano al de Newton, pero para este caso particular que se está haciendo, pues el método de Newton funciona bastante mejor. Y el método de punto fijo lo que hace es basarse un poco en el teorema de contracción y también en el teorema del valor medio, porque lo que dice es lo siguiente, ustedes tienen, como este problema es el que quieren resolver, entonces tienen que transformarlo en este problema, ¿sí? Esa es como la clave. Y pues obviamente hay muchísimas formas de transformar un problema que está así a un problema que está así. Una, por ejemplo, sería simplemente sumarle x a ambos lados, ¿sí o no? Entonces g de x sería x más f de x. Pero no, no necesariamente eso es bueno. Ya vamos a ver por qué. Pero esto, digamos, si yo logro transformar mi problema original en este tipo de problemas, uno lo que está buscando es precisamente un punto fijo. Punto fijo para una función, piense lo que es casi como si fuera un valor propio, como un vector propio en una dimensión cuyo valor propio es igual a 1. Básicamente yo le mando un argumento y me retorna el mismo valor. Eso es un punto fijo de una función. ¿Ok? Entonces digamos que si yo tengo esta ecuación cuadrática, una de las tantas formas en las que yo podría definir mi función, digamos, transformar mi problema en un problema de la forma de x igual a g de x, pues es esta, ¿cierto? Despejo el x y me queda que un punto fijo acá sería x igual a x al cuadrado más 3 sobre 2. Mi función g de x en este caso sería x al cuadrado más 3 sobre 2. Pero como les digo, hay muchísimas maneras de transformar este problema en lo que buscamos. Una cosa importante en el punto fijo es, pues de nuevo, tenemos f de x igual 0 y lo queremos transformar en x igual a g de x. Uno puede demostrar que la convergencia del punto fijo depende completamente en que la norma de la derivada sea menor que 1. ¿Listo? Eso es muy, muy importante. Si uno tiene que esto es mayor que 1, la iteración de punto fijo va a explotarse, no va a converger. Pero si uno tiene que la norma es menor que 1, entonces sí va a converger. Y eso entonces implica que, aunque ustedes tengan infinitas maneras de poder escribir esta función, no todas van a ser igual de útiles y no todas van a converger. Entonces deben siempre pensar y tener en cuenta que para hacer esas iteraciones es muy importante que esto se cumpla. No sé si esto se cumple en esta expresión que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos que si derivamos nos va a dar 2x sobre 2, ¿cierto? O sea que nos va a dar x. Y entonces dependiendo de cuál es la raíz que estamos buscando, si ese x es menor que 1, la derivada sí nos puede cumplir la condición de convergencia, pero si no, la derivada nos va a quedar con un número mayor que 1 y se nos va a explotar y nunca nos va a converger. Esa es como la condición importante en el- en el- en este método de iteración. Y pues de nuevo uno lo que hace es iterar, 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 como en todos los métodos abiertos, hasta que se cumple que uno obtiene convergencia y que uno pues logró llegar a un punto en el que ya no está cambiando y en el que ya la solución le da bien. Este método, pues como les digo, lo más importante es que ustedes vean que la derivada evaluado cerca a la raíz o puntos cercanos a la raíz sea menor que 1. Esa es la clave. Entonces con eso, digamos, tenemos nuestros diferentes métodos, ¿sí? Esto es como, digamos, la visión general. Aquí me faltó como haber escrito de pronto el de secante. Y pues de nuevo, todos son muy parecidos. Digamos, todos los cerrados son muy parecidos. Cambia la regla de cómo calcular el XR. Todos los abiertos son muy parecidos. Cambia la regla desde cómo hacer la evolución, ¿sí? En todos ellos. Pero al final, pues existen todos esos métodos. Y pues ya en una librería seria
que quiera poder encontrar raíces de forma óptima con el menor número de pasos, pero asegurándose de encontrar apropiadamente esas soluciones, pues lo que se hace es mezclar estos métodos. Por ejemplo, lo que uno tiene acá ya en librerías apropiadas y específicas para hacer este tipo de situaciones y en varias dimensiones, es que se utilizan métodos como el de Brent, que tienen en cuenta, por ejemplo, que en una parte, digamos, tratan de utilizar Newton, y si en algún momento Newton está divergiendo porque la derivada tiende a cero, entonces utiliza disección hasta arreglar un poco el intervalo y luego vuelve a Newton y así sucesivamente. Entonces, en general, son muy robustos y sirven para casos como, por ejemplo, que la derivada valga cero, sirven para casos de múltiples raíces, se pueden generar a sistemas vectoriales y bueno, si ustedes necesitan ya resolver este tipo de problemas en sistemas mucho más complejos, pueden utilizar Python con el módulo Optimize. Pueden utilizar GeoGebra, pueden utilizar librerías de C o de C++. Eso ya es para casos como más grandes donde uno no confía mucho en en los programas que uno está utilizando, sino que quiere estar seguro de que la raíz que está obteniendo es la apropiada. O casos realmente multidimensionales, cuando uno tiene muchas variables, entonces es preferible utilizar este tipo de implementaciones que uno tratar de ponerse a implementar el jacobiano y la hessiana y un montón de cosas por detrás. Porque aunque uno lo haga bien, el código probablemente no va a ser muy eficiente. Y pues esos son como los diferentes algoritmos que uno puede utilizar, ¿sí? Para calcular. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto? Si no hay nada en el chat anónimo. ¿Alguna duda que les haya quedado del workshop? Profe, yo no entendí muy bien, o sea, cómo se sacó esa G de X de ahorita. No te entiendo. ¿Me puedes repetir, por favor? Que no entendí muy bien cómo se sacó esa G de X de ahorita. Ah, bueno, hagámoslo aquí como un ejemplo. Gracias por la pregunta. Como te digo, tú te la inventas. Digamos que, vamos a hacer aquí el ejemplo de punto fijo. Estás viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Entonces digamos que tú tienes el problema x al cuadrado. ¿Cómo era que decía ese problema? O sea, era exactamente el mismo para que veamos. X al cuadrado menos 2x más 3. Menos 2x más 3 igual 0. O sea, f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 3. ¿Listo? Y tú quieres buscar cuál es el x que te hace ese x asterisco que hace que esto valga 0. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ese es el problema normal, ¿sí? Y tú quieres transformarlo ahora en otro problema que es x igual a g de x. Entonces, una de las maneras para poderlo transformar así y poderlo escribir como una iteración de punto fijo sería entonces igualar esto a cero y despejar el x, ¿sí o no? Entonces yo tendría x al cuadrado menos 12x más 3 igual cero. Entonces yo tendría aquí x al cuadrado más 3 igual a 2x. Cogí este término y lo pasé a sumar. Y luego paso a dividir todo por 2, ¿sí o no? Entonces yo podría reescribir x al cuadrado más 3 2 sobre 2 igual a x. Y mira que ya tomó esta forma. X igual a x al cuadrado más 3 sobre 2, que eso sería g de x. Entonces transformamos nuestro problema de f de x igual a esto igual a cero a x igual a un g de x, que en este caso tomó esta forma. ¿Listo? Y entonces tú empiezas a iterar. Tú dices, por ejemplo, x sub 0 va a ser 1. Entonces hagámoslo acá todos. Si x sub 0 vale 1, ¿cuánto valdría x1? Sería g de x sub 0, o sea, g de 1, que en este caso sería 1 al cuadrado más 3 sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? Daría 4 sobre 2, daría 2. ¿Sí o no? Sí. Listo. Y si yo cojo este 2 y lo evalúo en mi función original, en mi f, lo más probable es que no me vaya a dar 0, ¿cierto? Entonces me daría como 4 menos 4 más 3. Entonces me va a dar 3. O sea, obviamente eso no es la raíz. Como no es la raíz, entonces continúo en mi iteración. Entonces ahora, x sub 2
va a ser igual a g de x sub 1, que sería g de 2. Eso sería 2 al cuadrado más 3 sobre 2. 4 más 3, 7 sobre 2 me da 3.5. ¿Está bien? Si yo lo meto allá otra vez en mi función, me daría 3.5 al cuadrado menos 2 por 3.5 más 3. Y eso no me va a dar 0. Entonces vuelvo a iterar. X de 3, g de x de 2, g de 3.5. 3.5 al cuadrado más 3 sobre 2. Y así sucesivamente. Sigues iterando. ¿Cuánto nos va a dar aquí 3.5 al cuadrado? Van a ver. Esto da 7.65. Yo estoy viendo que esto tiene una tendencia a explotarse, ¿sí o no? ¿Sí ven que aquí está como alejándose, ¿sí o no? De, como de nuestra posible raíz. Entonces aquí, como yo empecé en x sub 0 igual a 1, pues entonces parece que se me está explotando. Y miremos si esa fue una buena elección. ¿Cuánto es g' de x? G' de x es 2x sobre 2, o sea, x. Y cuando yo arranco en este valor 1, pues esto me da 1. Entonces probablemente estoy estallándome. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Tú en cuál x sub 0 arrancarías para tratar de verificar si esto conviene? Sí, con... No, pero es que... No entiendo ahí. Pues mira, o sea, ¿esta parte se entendió o no se entendió esta parte? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, esa es la iteración. Entonces, la primera parte importante es, tú transformaste el problema original, f de x igual a 0, a un problema que es x igual a g de x. Vamos bien hasta ahí, ¿sí? Sí, Luego lo que hicimos fue verificar cómo nos iba con la iteración. Entonces yo arranqué dando un valor inicial y empecé a hacer las iteraciones, pero me di cuenta que pasé de 1 a 2, de 2 a 3, 5, luego a 7, 6 y como que me estoy explotando, como que no estoy haciendo convergencia, ¿cierto? Entonces me di cuenta que tal vez este valor inicial no es el más apropiado. ¿Cuál es el requisito para que el punto fijo converja? Que la derivada sea menor que 1. Y cuando yo hice la derivada, derivé mi función, esta función, cuando yo la derivo me daría 2x sobre 2, o sea, me da x. Y si yo arranco con x sub 0 igual a 1, pues me da que no se cumple el requisito. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende esta parte? sí, ya más o menos. Entonces ahora pongámosle otro punto inicial, pongámosle 0.5. ¿Se cumple que en ese caso g derivado en x es menor que 1? Sí. Como la derivada me da x, y si reemplazo esto por 0.5 se me da menor que 1. Entonces vamos a ver ahora cómo nos va. Eso es para que ustedes vean que la convergencia de estos métodos depende del punto de inicio. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Será 0.5 al cuadrado más 3 sobre 2. ¿Y esto cuánto da? Necesito que ustedes también lo calculen para poder ir verificando que yo lo estoy haciendo también bien. 1.625, ¿sí o no? Sí. Sí, Listo. X2 sería g de 1.625. 1.625 más 3. Esto al cuadrado. 2.82 no sé qué. Eso ya no va a converger, creo. Eso parece que ya no va a converger, ¿no? Si le pasamos a x3, es que es decir, cada vez le estamos metiendo como un valor cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Uno tiene que tratar de ver, sobre todo en estos casos unidimensionales, si está relativamente cerca o no cuando está dando sus valores iniciales. Aquí, por ejemplo, ¿qué raíces tiene? Tratemos de sacar la solución teórica de esto. ¿Qué raíces tiene esta expresión, esa f de x? Es x menos 1 menos x menos 3 por x más. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación cuadrática? creo que Señor, no tiene raíces. no, es cierto, ese es el problema. Es x. O sea, Son imaginarios, profe. son imaginarios ambos, ¿cierto? Con razón no nos están convergiendo nunca. X al cuadrado menos 2x más. Pero pues no es que no les crea, pero voy a verificar.
Sí, ambos son imaginarios, conjugados entre ellos dos. Entonces, pues obviamente por eso no nos converge, ¿sí? En los números reales. Qué boba. Eh, Hagámoslo con esta función que está acá, e a la menos x, más bien. Listo, entonces ya les voy a mostrar lo que estoy haciendo. Vamos a hacer otro ejercicio, entonces tan. ¿Cómo transformamos esto en un problema x igual a g de x? Pues una forma fácil sería que x sea igual a e a la menos x. Perfecto, esto es g de x. Ahora miremos otra cosa, ¿cómo es la derivada de x? De g de x, perdón. Es menos e a la menos x, ¿cierto? Y ahora, en valor absoluto esto, ¿para cuáles se daría que esto es menor que 0? Menor que 1, perdón. Para x mayores que 1. X mayores que Cero. que Que 0, ¿cierto? 0, que 0, sí. Exacto. Entonces esto ya nos está diciendo, esta es bastante buena, esta sí va a converger, porque básicamente cualquier x positivo que cojamos pues va a llevarnos hacia la raíz. Pero si escogiéramos un x negativo, pues obviamente no nos va a llevar a la raíz. Entonces volvemos a empezar, ahora sí, con nuestras iteraciones. Entonces x de 0, ¿cuánto quiere que le pongamos a la primera iteración? Podría ser 1. 1, listo. Y entonces empecemos. Recuerden, nosotros iteramos con esta expresión, pero evaluamos la raíz en esta expresión. Ese es un error típico cuando uno implementa estos métodos. Entonces, x de 1 es igual a g de x de 0, o sea, g de 1. Y g de 1 es e a la menos 1, ¿cierto? Perdón, no mentira, sí, g a la menos 1. Y a la menos 1 nos da, si nos toca meter los valores, 0.36787944 no sé qué. ¿Ok? Ahora evaluemos esto en la función original para saber si está la raíz. Entonces sería hacer la exponencial y le resto esta misma vaina. 0.3678. Entonces me da que la función evaluada en este punto, f en x1, me está dando más o menos 0.32. Y pues todavía no lo ve como alejado. Entonces vamos a volver a iterar. x2 sería g en x1. Será igual a g evaluado 0.367879. Vamos a dejarlo así. Esto me daría e a la menos eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver 0.367879. Y mire que lo que yo estoy haciendo acá de cortarle cifras ya está afectando la precisión de mi método, ¿no? Lo estoy haciendo porque es manual, pero en el computador, por eso es que es mejor que lo haga en el computador con todas las cifras que pueda. Esto sería, le cambio el signo y lo leo a la exponencial. Entonces esta vaina me dio, perdón, 0.6922009. ¿Sí les dio a ustedes lo mismo? Sí. Listo, entonces ahora lo evalúo en la función original y me dio menos 0.19. Al menos disminuye, pero todavía está lejos. Entonces volvemos a iterar y seguimos hasta que llegamos a la precisión apropiada. Ahora sí, ¿quedó más claro? Sí, ya un poco mejor, profe. Listo. Una cosa importante, por último, para resaltar, es que esta fue una de las formas que pudimos hacerlo nosotros, pero yo, por ejemplo, podría haberme inventado otra función, otra manera de transformar mi problema original desde la f hacia la g, ¿sí? ¿Qué podríamos haber hecho? Podríamos haber sumado 2x a ambos lados. Entonces yo tendría e a la menos x más 2x. Ah, pero me va a dar la misma. Sí, me va a dar la misma. A ver, ¿cómo podemos transformar esto? Es que la x está ahí metida, se me tira todo. Volvamos bien arriba. Esta expresión que yo tenía acá, pues tiene muchísimas. No, hagamos una mejor. Digamos que yo tengo esta, x al cuadrado menos 4 igual a 0.
¿Desde qué manera la puedo transformar? Esta es mi f de x a un problema que sea x igual a otra función. Entonces yo podría sumar x a ambos lados. Entonces tendría x al cuadrado menos 4 más x igual a x. Entonces esta sería mi g. Pero ¿de qué otra manera podría haberlo hecho? Podríamos haber tratado de pasar, por ejemplo, el x al cuadrado igual a 4 y luego haber dicho que x era igual a una constante, que era 2. Y también eso me va a dar, digamos, bueno, obviamente más o menos, ¿no? Me va a dar también una forma de despejar la x, pero con el problema que me está dando es que la g es constante. Y hay, digamos, de manipulación algebraica, ustedes pueden encontrar muchas maneras diferentes de despejar la x, sumándola, restándola, añadiéndole, pero no todas van a funcionar. Al final lo que les quiero decir a ustedes, entre todo este rollo, lo que realmente les quiero decir es, lo importante es que no solamente lo transformen así, sí, sí, lo importante no solamente es que lo transformen en esto, sino que verifiquen esta condición, por favor. Esto es lo más clave. O sea, si ustedes encuentran una transformación en donde la derivada de esa g sea menor que 1 para la mayoría de las x, están asegurándose que van a tener convergencia. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta de esto que acabamos de hacer? Listo, no hay más. Bien, entonces ahora sí volvamos a lo que hemos estado haciendo. Ustedes se dieron cuenta que uno, por ejemplo, el método de Newton, uno podría hacer una aproximación y es que ahí mismo uno calcula la derivada. El método de Newton uno lo puede escribir como una template en donde la función que yo, a la que le quiero calcular la derivada, pues la vamos a llamar func, ¿sí? Y va como un parámetro de una template, entonces puede, pues, simplemente con que reciba, se comporte de esta manera como una función, se comporte así, que es, pues, que recibe un argumento y retorna algo, pues ya va a funcionar. Ustedes vieron que en el problema ustedes tenían que explorar cómo era el amortiguamiento en función de, de la masa, ¿era? Si me parece, ¿o no? ¿O era otra cosa? Sí, de la masa. De la masa. Entonces, habían varias maneras de hacerlo. Y esas varias maneras de hacerlo, por ejemplo, implicaban, por la forma del código que se les dio, esas varias maneras implicaban que ustedes podrían manejar, digamos, variables globales. Una variable global es como esta cosa, miren, por fuera de la función main yo estoy definiendo una variable. Y ustedes recuerden que cuando uno habla de variables, uno tiene que hablar del alcance de las variables, de dónde la puedo ver, del scope. Esta variable m que está por fuera de la función main, la puede ver todo el mundo. Todas las funciones de ahí en adelante, incluida la función main, sí, todas las estructuras, todo el mundo la puede ver y como no la declaré constante, no le puse un const aquí antes del double, todo el mundo la puede modificar. A eso se le llama que el estado, digamos, del programa es global, todo el mundo lo puede modificar y resulta que yo puedo hacer estas cosas. Yo puedo cambiar la m y a mí me sirve. En ese problema que ustedes tenían, pues eso servía. Yo cambiaba la m y podía calcular pues la nueva raíz y pues perfecto, sí, se puede hacer. Pero en cuanto a la programación como tal, esa es una muy mala práctica porque si mi código es mucho más grande y yo estoy manipulando a la m por muchos otros sitios, puede ser que en algún sitio yo le cambie el valor porque estaba haciendo una prueba, olvide después borrar ese cambio y ahora el estado de mi cómputo y de mi sistema está cambiando sin darme cuenta porque cuando yo cambio la m para todo el mundo, va a cambiar esa m sin yo haberme dado cuenta. Eso es muy mala idea. Uno no debe acoplar de esa forma las funciones y los códigos que uno está ejecutando. Uno lo que debe hacer es, si está obligado realmente a compartir un valor, uno lo que hace es compartirlo como una variable constante, ¿sí? Pero entonces uno dice, ¿y cómo resuelvo el problema? ¿Sí? ¿Cómo hago lo que yo tenía que hacer? Entonces ya vamos para allá. Pero digamos, lo resolvimos de una manera que se puede resolver, pero no es la mejor manera. Hay otro problema con la forma en la que estamos trabajando nosotros y la solución, digamos, acá para el método de Newton, y es, pues yo podría pensar que mi función a la que le voy a calcular la raíz podría recibir parámetros, podría recibir la masa, podría recibir la g, podría recibir la velocidad terminal, entonces podría recibir parámetros. Pero eso implica, miren, que aunque aquí en el método de Newton yo estoy llamando esto como una template, yo aquí le estoy diciendo que esa template solo recibe un argumento.
Puede ser este argumento, el tipo de datos, que eso es lo que hace una template. El tipo de datos puede ser cualquiera, pero solo es un argumento. Y si yo le voy a poner ahora argumentos a mi función, parámetros de la masa, porque quiero hacer exploraciones paramétricas de la gravedad, etc. Por cada una de estas nuevas formas de función, debo implementar otra plantilla, porque el tipo de datos no es el que está cambiando solamente, ahora está cambiando también el número de argumentos. Entonces me estoy metiendo en un problema que estoy duplicando otra vez mi código, pero porque la forma en la que se comporta mi función está cambiando. La interfaz de mi función está cambiando. Ya no simplemente recibo un argumento, sino varios. Entonces ese es un problema. Tengo un montón de duplicación de código. Y eso nos lleva a que en el fondo lo que nosotros queremos es, está bien, digamos, esta función a la que le estoy calculando la raíz representa como mi sistema. Y ese sistema tiene como unas variables internas. La masa, la gravedad. Y nadie más las debería conocer. Entonces la pregunta es, ¿será que existe alguna manera en la que yo puedo modelar algo que se comporte como una función, pero que además tenga algo internamente, como estas variables m y g, que represente como un estado interno y que entonces la función, pues digamos, pareciera ser de múltiples variables, pero realmente tiene una sola variable? ¿Hay algún objeto que se comporte como función, pero que además guarde información adicional? Y la respuesta, pues obviamente es sí. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Una utilizando funtores y otra utilizando funciones lambda. Conceptos súper importantes para programar de forma moderna apropiada en muchos lenguajes. Entonces, mire, vamos a empezar a escribir acá un poquito. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros en este momento? Vamos a buscar algo que se comporte como función, ¿sí? Que se comporte como función, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene, que la puedo llamar como con los paréntesis. ¿Listo? Que se puede comportar, o sea, que sí, que yo le puedo llamar al operador paréntesis y mandarles unos argumentos. Eso es lo que quiere decir que se comporte como una función. Y que además tenga un estado interno o pueda recibir, vamos a ponerle aquí un X, recibir más variables sin cambiar su interfaz. Su interfaz quiere decir que queremos que esa cosa, sea lo que sea, yo la pueda llamar así, f de x, y me retorne a mí un valor. Aunque por dentro tenga m, g, c, ¿sí? No importa. Pero lo importante es que se va a comportar como en este caso para nosotros como una variable unidimensional. Como una función unidimensional, disculpen. Eso es como lo más importante. Y entonces, pues como les decía, para eso vamos a hacerlo de dos maneras. Utilizando funciones lambda. Y entonces ahora vamos a hablar en este momento de qué son los funtores. Entonces, ¿los funtores qué son? Los funtores son como eso, el operador paréntesis. Sobrecargar quiere decir que ellos lo redefinen. Lo repito, sobrecargar simplemente quiere decir que ellos redefinen el operador paréntesis. Cada operador en C++ tiene un nombre. Digamos, cuando ustedes ponen la suma, eso es el operador suma. Cuando ponen la resta, eso es el operador resta y demás. Entonces, los funtores son objetos que sobrecargan el operador paréntesis, por lo tanto, se pueden comportar como funciones, pero además tienen estado interno. ¿Cómo se declara eso? Miren, uno lo que dice es, hay varias maneras de utilizar estructuras. Entonces, yo lo que puedo decir es struct. eh, ¿Y cómo lo llamamos? Llamémoslo functor. Y cuando ustedes están hablando de estructuras, ustedes aquí lo que están empezando es a entrar como al mundo de programación orientada a objetos. En nuestro caso particular, yo lo que quisiera es que este mantuviera internamente, como empaquetado internamente, la variable masa, la variable g, ¿sí? Yo no sé qué más tenemos por ahí en este caso.
Ya que estábamos mg velocidad terminal y el tiempo, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es que él guarde eso internamente, porque es que yo para qué me pongo a compartir todas esas variables y eso son cosas que solo dependen como de este problema particular y nadie, ninguna otra función de mi código las debe conocer. Entonces es una velocidad terminal y un tiempo. Esto ya implica que ustedes acaban de crear un nuevo tipo de datos. Esta vaina que está acá, esto es un nuevo tipo de datos. Así como ustedes tienen enteros, double, char, ahora hay un tipo de dato llamado functor. Y así como un entero representa pues un número entero que tiene ciertas características, pues este functor en este momento particular lo que está representando es un objeto que guarda 4 variables tipo double. Si yo cierro esto acá y lo termino, en este momento eso guarda las constantes. Ese functor realmente no es un functor, sino que está simplemente empaquetando 4 constantes. Pero recordemos que lo que nosotros queremos es que se comporte como una función. Entonces lo que vamos a hacer es que los objetos no solamente tienen atributos, como estos 4 atributos de M, G, B, T y T, sino que además tienen funcionalidades. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sobrecargar el operador paréntesis. Esto les va a parecer a ustedes rarísimos. Miren lo que voy a escribir. Operator, paréntesis, todo eso es el nombre. Y le voy a poner aquí double X. ¿Sí? ¿Qué es esta primera parte? Esta primera parte, esto es el nombre. Si fueran ustedes a sobrecargar, por ejemplo, el operator más, entonces ustedes escribirían operator más. Si fueran a sobrecargar el operador menos, entonces operator menos. ¿Sí? Dependiendo del operador. Este es el nombre y ahora tenemos que decirle cuáles son sus argumentos. Entonces el operator más, por ejemplo, recibe 2 argumentos, ¿sí o no? Entonces uno tendrá que escribir int a, int b, por ejemplo, y cosas de ese estilo, ¿sí? Esos son el tipo de cosas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer. Entonces aquí yo puse el nombre del operador y luego estoy colocando, voy a agrandar esto un poco más, luego voy colocando los argumentos. Recuerden que lo que estamos tratando es de modelar algo que se comporte como una función unidimensional que reciba solo un X. Por eso el argumento solamente es un X y que nos retorne un número. Y ahora sí voy a implementarlo aquí adentro, ahí mismo. Espera que no recuerdo cómo era la función. Era esta. Esto sí es completamente nuevo, yo creo que para la mayoría de ustedes. Entonces, este man lo único que va a hacer es retornarme m por g por 1 menos, bueno, lo que habíamos dicho, a la menos x por t sobre m, todo esto sobre x menos pt. Cierro mi función y cierro mi estructura. Listo. Observen que aunque esta función pues realmente tiene como varias variables, ¿cierto? La t, la m, ta, se está exponiendo como si fuera una función simplemente de x. El único parámetro que cambia es x. ¿Y él cómo sabe cuánto vale m, cuánto vale g y no sé qué? Pues porque nosotros se los definimos aquí y se los tenemos que dar en algún momento. ¿Y cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Uno lo que hace es decir, voy a declarar un objeto de ese tipo de datos nuevo que yo acabo de crear, se llama functor. De ese tipo de datos voy a crear un objeto llamado f, por ejemplo. Tan pronto ustedes hacen esto, el computador ha creado un paquete que contiene 4 doubles y esta función. Si yo, por ejemplo, me pongo de loco a generar varios de esos, se me han creado 2 paquetes, cada uno con su propio M, G, B sub T y T y su propio operator.
pues que hace lo mismo en ambos casos. Yo lo que voy a hacer es esto. Declaro mi nuevo objeto con ese nuevo tipo de datos. Luego yo le puedo decir, oiga, F, su valor para la masa es igual a 9.7, ¿sí? Lo que sea. Miren cómo accedí al valor interno, utilizando el punto, un puntico. Eso está diciéndome que estoy accediendo al valor interno de esa masa. Si yo quiero acceder al valor interno de G, F.G igual a 9.81. Si quiero acceder al valor interno de las otras, pues la misma, F.F.F. Con eso ya le di valor a todos los atributos internos. Y luego, aquí es donde viene la magia de toda esta cosa, yo puedo decir double valor igual a F evaluado en 1.23. Se comporta como una función. Cuando yo hago esto, él va y busca si mi función tiene sobrecargado al operator paréntesis. Y si es así, entonces él va y le da a este x el 1.23 y me va a retornar todo lo que tengo allá, utilizando los valores internos que él tiene guardado para todas estas variables. Entonces, por fin, tengo un objeto que se comporta como una función, como ustedes ven acá, una función unidimensional, no sé qué, pero que tiene más información internamente. Eso es una generalización muy poderosa. Y para que ustedes la vean siendo ejecutada, para que vean, digamos, todo eso que les decía que esto va para allá y viene para acá y no sé qué, vamos a hacer un ejemplo en el Python Tutor. ¿Listo? Entonces, miren, voy a copiar de hecho este funtor. Voy a aclararlo aquí. Entonces, yo le digo los valores inicialmente, o se los podemos modificar después. El operator no sé qué. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Voy a declarar el tipo funtor f. Voy a declarar uno llamado f. Si ustedes quieren, les voy a mostrar cómo es que esto yo le puedo cambiar valores, digamos, bt igual a 30.0. Y aquí podemos hacer lo siguiente, podemos hacer std, cout, f de 1.23, luego le cambio el valor a la velocidad terminal y le vuelvo a preguntar para el mismo valor al que me da. Entonces, perdón por la interrupción, aquí simplemente estamos declarando un funtor que tiene estas variables internas que las podemos modificar como queramos, que tiene sobrecargado el operador paréntesis para que se comporte como función. Aquí lo estamos declarando. Aquí lo estamos llamando con esos valores que tiene inicialmente para ver cuánto nos retorna esta función. Aquí cambia el valor de la velocidad terminal y lo vamos a volver a llamar para ver si sí nos da otra cosa diferente o no. Parte importante, se comporta como una función porque tiene sobrecargado el operator paréntesis. Pero además tiene información interna. Eso es como la clave. Y esto es una técnica realmente útil en programación y pues realmente les recomiendo que presten atención. Entonces vamos a visualizar, vamos a ver si todo está bien escrito y si funciona el Python Tutor también. Exp es no sé qué, entonces ¿cómo corrijo ese error? Me está diciendo que exp es un miembro de ese. Ayúdenme, por favor. ¿Era incluir CMAT? ¿Verdad? Muy bien, incluir CMAT, porque ahí es donde está declarada la función exp. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Gracias. Listo. Entonces observen ahora, ya empezó la ejecución, ya entró a la función main y se paró. Observen que él dice, mire, en el stack, bueno, ya hemos hablado un poco de eso, pero luego lo vamos a tocar con más detalle. En el stack hay una cosa llamada f, que es un objeto, una instancia de esa clase, del tipo funtor f. Los tipos funtor f todos tienen su propio m, g, bt y t. Y por ahora, como apenas se va a ejecutar esta instrucción, pues por ahora no tienen valores. Cuando lo vi next, pin, él lo creó completamente y le asignó sus valores que yo le puse aquí por defecto. Ahora cuando yo haga esto, él va a llamar al operator. ¿Sí? Entonces yo le doy next. Entonces miren que él se vino al operator. De hecho, observen acá que apareció operator paréntesis con double.
¿sí? Y él tiene un parámetro que es dis, bueno, ese es un puntero que apunta a él mismo, no lo vamos a tomar por ahora, y también tiene valores x que nosotros le dimos. Entonces x va a valer 1.23. Aquí nos está diciendo que este puntero apunta a este mismo objeto porque es el mismo que está llamando, y x vale 1.23. Él va a retornarnos un valor y ya lo calculó, y ahora va a volver acá y nos va a aparecer aquí arriba la impresión. Entonces nos dio 49.7509, listo. Cuando yo hago esto, por favor observen lo que va a pasar con este BT. Vale a 40, pero ahora lo voy a modificar y lo voy a poner 30. Ahí cambió, 30. Si me devuelvo, miren, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 30. Y ahora voy a volver a hacer lo mismo. Voy a llamar a la función. Él sabe que es este operator, el que realmente yo estoy llamando. Él calcula los valores. Él dice, voy a utilizar todos los valores que él tiene aquí guardados para esta M, esta G y demás. Calcula el valor, lo retorna y miren que definitivamente sí nos dio diferente. Aunque yo lo llamé con el mismo argumento, el estado interno cambió acá, en la línea 14. Y como el estado interno cambió, entonces pues esta función retorna algo diferente a pesar de que el algoritmo, a pesar de que el argumento vale exactamente lo mismo. Es como si fuera una función multidimensional donde uno solamente está exponiendo a una función y está dejando a una variable y está dejando las otras variables como ocultas. Las está modificando de otra manera. Entonces uno ya podría, por ejemplo, hacer un for sobre varios valores de b sub t y se los asignando y ver cuánto le va dando la función y cosas así. Lo otro que quiero mostrarles es que si le pongo otro funtor, así no lo use, cada uno de ellos tiene su propio m, su propio gbt y demás. ¿Sí? Porque es un nuevo tipo de datos donde cada tipo de datos de estos, cada instancia de esta función, más bien de esta clase, tiene su propio mg y demás. Entonces miren que aquí al inicio todos se declaran igualitos. Bueno, hacemos esto. ¿Sí? Y cuando yo cambié el f b sub t, cuando lo cambié a 30, miren que el de g está sin cambios. Él tiene sus propias cosas. Y si yo quiero cambiarlas, tengo que escribir aquí el código para cambiárselas. Cada uno tiene sus propias variables internas. Y ahí cada uno se comporta como una función. Y entonces, pues estos son los funtores. Ese es el concepto de un funtor. Resumámoslo de nuevo. Profe, Funtor, ¿sí? yo no entiendo cuando digo f paréntesis 1.23. ¿Este 1.23 a quién se le asigna? Recuerda que aquí estamos llamando a la función por copia y cuando tú copias ese 1.23 se le va a asignar al x. Mira y verá, estamos en ese punto. Ahí va. Cuando yo hago esta instrucción, él está llamando a este operator, entonces se va a venir para esta zona, ¿listo? Entonces se fue para esa zona, ¿listo? Sí. Y ahora ese 1.23, mira aquí abajo, por favor. Mira aquí abajo. Mira el valor que va a tomar x. Ese 1.23 se le va a copiar a x. ¿Está bien? ¿Sí viste? Y entonces ese Sí, x es el que tú vas a utilizar aquí adentro. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? sí, esa era la pregunta. Listo. Si quieres, tú también pues obviamente puedes definir como otra cosa. Double y igual a 0.98. Y de nuevo, aquí podemos ponerle y, por ejemplo. Como estamos pasando por copia, entonces el valor de y se le va a copiar a nuestro x cuando estemos en esta zona. Entonces voy a leer esto rápido. Mira que el valor de y, que era 0.98, se le copió a tu x localmente. Y él utiliza ese valor acá. ¿Sí quedó claro eso o no? Sí. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen con este nuevo concepto de funtores? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuál Dale. sería la diferencia entre em, usar struct y usar class? Muy bien, buena pregunta. Ya te la respondo. Aquí en el chat anónimo preguntaba que si podía volver a explicar lo del operator. Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú estás haciendo este tipo de programas donde quieres como darle nuevas funcionalidades a los operadores tradicionales o por usuario anónimo,
Tú tienes, digamos, los operadores como el paréntesis, el corchete, la suma, la resta, sí, la división, todos los operadores que tengamos nosotros disponibles en C++. No podemos crear operadores nuevos, ya tenemos muchos operadores disponibles. Si tú quieres de alguna manera modificar como un objeto nuevo, un funtor o algo así, o clases nuevas, hace la división, entonces tú tienes que sobrecargar el operator. Así, es para que él entienda. Lo que pasa es que si tú vas a declarar, digamos, como estás viendo acá en esta parte de la izquierda, como estás viendo tú, esta sobrecarga al operator paréntesis, si tú lo escribieras así simplemente como double, paréntesis, paréntesis, double X, esto no se va a entender. O sea, C++ no va a entender si es que aquí estás como creando un nuevo tipo de datos con valores, con valores indefinidos al inicio. ¿Qué es esta cosa? Si él no entiende esto. Entonces, para que él entienda que lo que tú estás tratando de sobrecargar el operador paréntesis para que se pueda utilizar de esa manera, tienes que siempre ponerle el operator acá. Pero no quiero que lo veas como aparte, no es que operator esté solo. Aquí es todo esto junto. Todo esto quiere decir operador paréntesis. Si yo quisiera cambiar el operador corchete, le pongo así. Si quiero cambiar el operador punto, le pongo así. Si le quiero cambiar el operador suma, lo pongo así. ¿Está bien? Entonces todo esto es como el nombre de la función. Es más, lo que sucede es que cuando tú, por ejemplo, escribes 2 más 3 en C++, esto uno lo ve normal, si uno escribe x igual a esto. Realmente el compilador traduce esta vaina en x.operator igual, ¿sí? Evaluado en 2.operator más de 3. Esto es lo que traduce el compilador. El compilador no sabe sumar, ¿sí? El compilador sabe es que al símbolo más, uno le asoció una funcionalidad. Esa funcionalidad está guardada dentro de el operator más. Entonces, para eso es que lo utilizamos. Por eso es que nos toca utilizar operator, porque estamos sobrecargando un operador de C++. Queremos, lo que queremos es que cuando C++ en nuestro código vea este código acá, cuando él vea esto, no queremos que piense que esto es como F por no sé, que tome esto como que dentro de paréntesis escribimos 1.23. No, yo no quiero que lo tome así, como que son paréntesis normales. Quiero que los veas que este es el operador paréntesis y por lo tanto eso se comporte como una función. Es por esa razón. ¿Listo, Anonymous? Me puedes escribir aquí en reply, puedes escribir si sí o si no. Y mientras tanto, para responder la otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre struct y class? La diferencia entre struct y class es la visibilidad. Si tú haces esto, si tú escribes class functor y le pones aquí, digamos, double A, coma B, y si pones struct functor, esto obviamente no es el mismo código porque si no los nombres van a colisionar, y le pones aquí double A, coma B, por defecto en las estructuras, estas vainas son públicas, ¿sí? Por defecto. Y eso quiere decir que yo, efectivamente, sí puedo hacer, digamos, si yo declaro functor, f, punto y coma, yo sí puedo hacer con las estructuras f.a igual a 0.98. ¿Por qué? Porque el elemento A es público por defecto en las estructuras y eso quiere decir que yo puedo acceder a ese elemento por fuera de la clase. Pero si yo utilizara clases, por defecto en las clases, las vainas son privadas. Y entonces, voy a quitar esta de acá. Si yo tuviera esto mismo, esta vaina no me va a compilar. Error. ¿Por qué? Porque el compilador me va a decir, oiga, usted está tratando de acceder a un elemento interno de la clase functor y usted no tiene permiso. O sea, pues para eso es que crece, para eso es que existe lo privado. Yo no he hablado de eso privado público, pero para eso es, para tratar de quitar privilegios. Digamos que en programación es muy importante que ustedes desacoplen las funciones entre ellas, que solo reciba argumentos y retorne, pero que no dependan una de la otra, que no haya variables globales, pero además que quitemos permisos. Si yo digo, cuando estoy imaginándome este funtor, si yo digo es que nadie debería de cambiarme a mí el valor de A y el valor de B, si yo digo eso, pues la declaro como privadas. Pero entonces la única diferencia entre
clases y estructuras es que las estructuras por defecto son públicas y las clases por defecto son privadas, pero pues tú puedes ponerle aquí public, explícitamente escribes esto así, literal como se ve, y ya todo lo que está de ahí para abajo es público. O puedes en una estructura ponerle aquí private, y ahí para abajo todo es privado. Lo que estamos haciendo nosotros es jugar con cuáles son los valores por defecto. Entonces, repito, por defecto, yo como no lo escribí, por defecto en un funtor con estructuras todo es público, y por defecto en un funtor con clases todo es privado. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Con gusto. Yo Profe, sé, una digamos, pregunta. dime. ¿La estructura del funtor hay que ponerla antes de la función main? ¿O se Sí, puede pues poner después como una función? buena pregunta. Buenísima. Digamos que la debes declarar, al menos declarar antes de que la uses. No tiene que ser antes de la función main, de pronto ni siquiera la usas en la función main, antes de que la uses. Entonces tú lo que puedes hacer es esto, struct functor, punto y coma. Luego viene mucho código. Luego viene, digamos, la función main. ¿Listo? Sí. Y luego la puedes implementar de nuevo en la parte de abajo. Esto es lo que sí se puede hacer. De nuevo, como para no tener como antes de la función main como un montonón de cosas, sino que la función main sea como que uno vea la estructura de funciones, de declaración de funciones y declaración de estructuras, y luego la función main y luego se implementa todo. Esto también va diseñado como a tratar de separar esto por archivos diferentes, pero eso es algo que no hemos visto todavía, para organizar el código mejor en proyectos más grandes. Pero entonces digamos que en resumen, tú puedes simplemente declararlo arriba e implementarlo después, pero tú lo tienes que al menos declarar antes de usarlo. ¿Listo? Sí. Bueno, más preguntas. Bueno, eso es un concepto nuevo, ¿no? Entonces, por esa razón, de pronto uno al principio como que le cuesta un poquito. Yo, de hecho, les iba a mandar ayer un video para que pudiera como preparar la clase antes, pero dije, no, pues le mando algo el domingo y seguramente alguien se queja, entonces, pues no. Pero digamos que a veces hay algunos videos por ahí que pueden ser buenos verlos y de pronto se los voy a enviar por si tienen tiempo. No es para que los vean un domingo, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración acá. Es porque tengan el material y no es obligatorio. Y en esos casos, pues tampoco es de evaluar. Entonces, pues es cuando lo quieran. Mandarles algún domingo no quiere decir que lo tienen que hacer el domingo, por si acaso. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso se están declarando dos functores. Este funtor tiene estas variables internas, pero se comporta como una función que recibe una sola variable. Eso fue lo que acabamos de hacer. Yo puedo declarar más functores. Este en este caso tiene un solo parámetro interno y se comporta como una función que recibe una sola variable y retorna un double. Es una inmensa generalización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo será nuestro programa ahora? Este ejemplito lo vamos a correr nosotros, pero entendámoslo. Tenemos dos functores acá. Uno para simular esa función pues, que veníamos nosotros trabajando anteriormente. Otro para simular esta función que es diferente, e a la menos c x menos x. De nuevo, nuestra función de Newton. Miren que la función de Newton no tiene que cambiar. ¿Por qué no tiene que cambiar? Porque nuestros dos functores se van a comportar con esta interfaz. Ambos reciben solo un argumento. Esa es la clave de todo. O sea, digamos que después de toda esta introducción grande, al final lo que importa es que cada funtor se comporta con una variable que recibe solo un argumento. ¿Sí ven? Una variable que recibe solo un argumento. Entonces, nuestra función de Newton sirve. No tiene ningún problema. Porque él espera que nuestra función reciba un solo argumento. Y eso se mantuvo. Entonces, súper bien, no tuvimos que cambiar. Digamos, todo el objetivo de esta uno es, pues, obviamente aprender a programar, aprender este tipo de cosas, pero en este caso particular, pues era no tener que crear varias funciones de Newton, sino que la misma función de Newton funcione todavía. Entonces, miren lo chévere. Declaro mi funtor de f, llamo a Newton, tengo que me calcule la raíz, y él me imprime la raíz para esta función f, con todos sus parámetros internos. Y luego llamo a Newton, pero con g, y también me imprime la raíz. Vamos a copiar todo este código, lo voy a copiar en el Python Tutor. Si quieren, se los voy a copiar también a ustedes. Ya lo pongo en el Profe, repositorio. tengo una Señor, pregunta.
Dale. Uno cómo podría crear un alias para un funtor. ¿Un alias para qué, perdón? Para un funtor, o sea, hacer algo así como lo del using, tal. ¿Sí? Sí, a mí me suena que eso ya es mucho más difícil. No sé si se puede hacer, probablemente se puede hacer, pero con una sintaxis mucho más complicada de la que hemos visto, sinceramente. Ok. Eh, pero, ven, hagamos una prueba, porque es que hagamos una prueba acá. Mira, dices como digamos, using fptr igual a double, double. Eso es como la firma de una función que retorna double y que recibe double, ¿sí o no? Sí. Listo. Y vamos a crear aquí una template que haga alguna cosa. Cualquier cosa, vamos a llamarle test, que recibe double X y recibe aquí, digamos, algo de tipo T para mandarle la función. La vamos a llamar fun, qué pena con el gritería. La voy a implementar aquí mismo. Y esto lo único que va a hacer va a retornar lo siguiente. Va a retornar, Es void, ¿no? ya. ¿Me están escuchando, sí? Sí. ¿Me oyen? Sí. Listo. Entonces, esto lo único que va a hacer es retornar, o no, imprimir. Pongámosle imprimir porque le pusimos void. std cout p, que es una función evaluada en el x. Slash n, listo. Entonces, a ver si esto tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy en este momento creando una template y luego lo vamos a cambiarlo por un puntero a función a ver si da lo mismo. ¿Me hago entender? Sí. Eso es lo que estoy. Creo que esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí. Listo, entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a quitar estas partes de acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer test. Y a test le voy a mandar 1.23 y le voy a mandar el funtor f. A ver si esto compila. No. No me ha hecho tocar el funtor double con una. A ver si con esto. No quiero que me haga referencias. No hace un function to call funtor f double. T es el funtor. Le estoy diciendo que se comporte. No, vamos a utilizar entonces más bien lo de raíces porque me estoy metiendo aquí con una cuestión de sintaxis. Yo no creo que funcione, pero lo vamos a hacer con nuestros ejemplos de raíces, ¿listo? Entonces voy a copiarlo más bien acá. Ya copié, tenemos el funtor, también se los iba a pasar por el chat. No entiendo por qué no. Ay, qué terapia. Ah, trucos tontos que toca hacer, ¿no? Ahí está, listo. Entonces, vamos a ver si esto. Si compiló. Y vamos a verificar la ejecución. Este man lee la línea de comando las cosas y no puedo hacerlo aquí en Python Tutor. Entonces, voy a comentar estas dos líneas. Le vamos a poner que x sub 0 va a ser igual a, no sé, 10.9 y el EPS le vamos a poner como 1.0 por 10 a la menos 4. A la menos 2, como para que no itere tanto. Código mucho más largo, ¿no? Entonces, mira, tenemos dos funtores, ¿cierto? El f que tiene que ver como con esa función del workshop y el g que tiene que ver como con esta exponencial de menos x todo. Vamos a seguir adelante, entonces él le dio un valor a x0, le dio un valor a EPS, a Nmax, va a hacer una cosa en settings, y entonces mire que aquí hemos declarado nuestro funtor, ya tiene todos sus valores internamente, y ahora vamos a llamar a la función root. Entonces, nuestro compilador ha generado, observen, ha generado un código de esta template específicamente para este funtor f. Entonces él dice, mire, yo voy a recibir un double, un funtor f, un int y un int en referencia. Entonces él empieza a hacer las iteraciones, ta, 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 ta,
llama al operator más. Mire que eso fue lo interesante. Cuando estábamos acá y él llamó a la función en XR, él fue y llamó realmente al operator más. O sea, nuestro funtor se comporta como una función unidimensional. Él sigue, va dándonos cuántos XR, cuántos H. Bueno, él sigue calculando cuántos XR, va calculando la derivada. Y ahora, eso se nos va a demorar harto, ¿no? Cuánto a XR. Y vamos a ver, esto va a converger de todas maneras rápido. Estoy tratando de apurarme. 14.788. Ahí va siguiendo haciendo, sigue haciendo la iteración 14.8, pues no está cambiando ya demasiado. Ya. Sigamos. Tan, 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 tan. A ver si algún momento converge. Ah, ya convergió. Entonces aquí ya nos dio que la raíz era esta. Y ahora ya se fue para el otro funtor, ¿cierto? Que estábamos en esta zona. Y ahora está, pues, él creó una nueva función especializada para el funtor G. Y entonces a la hora, pues, habla con el funtor G. Lo importante de todo esto es simplemente que cuando ustedes utilizan funtores que se comportan como una función que recibe un argumento y retorna un argumento, pues en Newton le sigue funcionando sin ningún problema. Al final este código nos va a retornar a nosotros, por ejemplo, la raíz para el funtor f, la raíz para el funtor g. La misma función de Newton nos funciona en ambos casos, pero no porque nosotros hayamos hecho cambios en Newton, sino porque nosotros hicimos cambios en nuestros tipos de datos para que esos funtores se comportaran como funciones unidimensionales. Volviendo a tu pregunta, yo realmente no creo que funcione porque digamos que aquí este tipo de datos es toda una clase, o sea, él no la reemplaza como por el operator interno, sino que él lo reemplaza es por toda una función. Si viste, digamos, en el Python tutor que el man hace acá, no está escribiendo como voy a utilizar el operator paréntesis del funtor G, sino que él crea una función para todo este tipo de datos, funtor G. Entonces yo no creo que funcionen los punteros using fptr, porque eso se refieren es como a la función en particular específicamente. Y no, aquí nosotros nos estamos refiriendo a todo el funtor completo con su función interna más sus atributos. Entonces no creo que funcione, ¿listo? Vale, profe. Gracias. Listos. Esa es la magia de los funtores. Obviamente, esa magia uno no la valora hasta que uno no la utilice y vea que le funciona mucho mejor. Hay unos ejercicios que ustedes van a tener que hacer uno para el viernes. Entonces, en este caso es, por ejemplo, va a variar la masa en 30 valores entre 30 y 120. Ese es el workshop, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues declarar un funtor de este estilo, ¿sí o no? Y lo que van a hacer después es simplemente coger y variar la masa, empezar a variar la masa, le van diciendo, funtor, su masa ahora es esta, deme la raíz y ahora imprima la masa y la raíz, ¿sí? Ahora nueva masa, funtor, cambia la masa. Ahora, calculan la raíz con Newton, imprime la nueva masa y la nueva raíz. Funtor, nueva masa, y listo. Y con eso pueden explorar todos los valores de la masa sin tener que ir mano a mano, por ejemplo, cambiando el valor de la masa, recompilando y viendo la raíz, nuevo valor de la masa, recompilando y viendo la raíz, ¿Por qué? Porque ahora la masa se volvió una variable que podemos cambiar paramétricamente. Nuestro código es más claro, más conciso, más general y correcto de todas maneras y también es eficiente. Profe, una pregunta. Dale. ¿Uno podría hacer algo así como lo que hace de std atof argov 2 para los puntores? O sea, poner f.m igual y pedirle e insertar la masa desde la consola. Sí, ¿Sí me señora, van a entender? lo puedes hacer. Sí, señora, ¿Sí? porque es finalmente una asignación, sí, es una asignación a una variable, entonces sí lo puedes hacer. Ok, gracias. Con gusto. Y estás pensando en tu código, ¿no? Sí, entonces tú podrías ponerle aquí, quiero que me lea de la línea de comando la masa. Entonces tú le puedes decir, funtor.f, pues tienes que haber declarado el funtor antes, ¿no? Igual a ese te da ato_f, argv2, argv3 o lo que sea. Sí, gracias. De nada. Es muy potente, realmente esta vaina es muy potente.
Entonces con esto se abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces uno ahora podría, por ejemplo, decir, voy a explorar la masa en función de la masa. Voy a explorar en función de la velocidad terminal. Entonces uno simplemente cambiaría el for, pero para decirle, ahora yo quiero que explore la velocidad terminal. Voy a fijar el tiempo, voy a fijar el g, voy a fijar la masa y voy a mirar la velocidad terminal para tratar de sacar un rango, digamos, de seguridad. O voy a fijar el tiempo. Voy a mirar desde tiempo igual a 1 segundo hasta 10 segundos. Todo eso lo pueden hacer muy fácilmente utilizando los funtores. Porque ahora, pues es que hemos generalizado mucho. Ahora no es simplemente una función, ahora tenemos una cosa que tiene estado interno que puede ser modificado. Y los resultados sobre esa generalización dependen de ese estado interno. Entonces, hemos aprendido una técnica muy poderosa. Y ahora viene una que es más poderosa. Vamos a hacer la introducción el día de hoy a las funciones lambda. Pregunta, yo sé que aquí hay un par de personas que, obviamente ninguno de ustedes tiene por qué saber esto, pero quiero saber qué idea tienen antes. Hay un par de personas aquí que ya saben programar, creo que en Python. ¿Ustedes han utilizado funciones lambda ahí en Python y saben qué es eso? Yo las he usado, pero como que de manera muy ingenua, en realidad no sé. Se hace que no puede, sí, no sé muy bien cómo funciona la estructura interna de eso. Listo. No, pero pues fresco, normal, porque eso es lo normal. Yo tampoco sé muchas cosas que utilizo. Es imposible saber todo el detalle, ¿no? Pero listo, la has usado. Entonces, digamos, esto te va a parecer un poquito familiar. Las en C++ son como más, ¿cómo decirlo? Digámoslo así, son como más generales, por lo tanto son más difíciles, tienen como más sintaxis, pero hacen muchas más cosas, ¿listo? Pero el concepto fundamental es el mismo. Cuando tú utilizas una función lambda, es como una función que tú defines ahí en línea, pero que, no vas que la vas a usar como si fuera un objeto, una variable, y que no la vas a definir como por fuera para que otras funciones la llamen. Más o menos es así, ¿cierto? Sí, Eso. Esto es lo mismo acá, sino que acá vamos a tener otro tipo de cosas extras que nos van a permitir. Entonces, miren. De nuevo, yo lo que quiero, yo tengo una función que en principio como que depende de X, pero depende de muchos parámetros más. ¿Sí? Y en mi Newton, yo quiero que se comporte como una función de un solo parámetro. Es la misma cosa de antes. Y no quiero utilizar funciones. Perdón, funtores. Una cosa, un truco que uno puede hacer es crear una nueva función, que la vamos a llamar function wrapper, que solo recibe un argumento, que es el X, y fija los otros valores. Eso es un truco. Pero entonces si yo necesito cambiar la masa sistemáticamente, entonces va a tener problema de que cómo hago para cambiar este argumento. Entonces, como que no hice nada, porque volvió al mismo problema que me toca estar cambiando la misma masa todo el tiempo y compilar y volver a correr y compilar. No hice nada. Y recordemos que no vamos a usar funtores. Entonces ahora lo que vamos a ver son las funciones lambda que nos permiten básicamente hacer esto. Yo puedo coger, por ejemplo, y cambiar esta interfaz y aunque sea una función de muchas variables, se comporte como una función de una sola variable. Es un nuevo tipo de datos. Se llaman funciones anónimas también. Si ustedes quieren, pues ahí está como el enlace en LearnCpp que les enseña las funciones lambda, pero lo utilizan, digamos, dentro del contexto de la librería estándar. Entonces puede ser raro al principio. Y una función lambda, voy a hacer la introducción primero acá, como para que la veamos mejor entre todos. Y después vamos a repasarlo allá, porque pues la repetición y la práctica es el secreto del aprendizaje. Ya vimos los funtores a la izquierda, poderosísimos. No son tan difíciles. Nueva estructura, obviamente cuesta cogerla de una, pero la podemos hacer. Vamos a ver ahora las funciones lambda, entonces. ¿Qué son? Que es nuestra segunda solución. Vamos a cambiar acá, vamos a escribir con otro colorcito. La función lambda es una función anónima en este contexto. Anónima. Anónima en este concepto es que no lo vamos a hacer un double F, double X, no sé qué, el cuerpo, la declaración ni nada de esas cosas. No se va a hacer eso. Lo vamos a hacer en línea. En línea quiere decir que vamos a definir la función en la misma línea en donde la vamos a utilizar. No la hemos tenido que declarar antes, ni que implementar. Y la sintaxis en C++, a mí se me olvida, pero creo que es así. La sintaxis genérica de una función lambda es esta,
Les va a aparecer. Esas tres cosas son las que hay que utilizar en C++ para declarar una función lambda. Esto que tenemos acá se llama la cláusula de captura. Esto que tenemos acá serían los argumentos de mi función. Y esto que tenemos acá, pues es el cuerpo. Como ustedes pueden ver, tenemos como la declaración y la implementación ahí mismo directamente. Un ejemplo de una función lambda. Por ejemplo, yo podría escribir auto, para hacerme la vida fácil, f lambda, no le tiene que poner f lambda, sino que yo le puse ese nombre y lo escribí mal, ¿no? Igual, entonces voy a escribir lo siguiente. Captura vacía, double x, recibe un x, y en el cuerpo le voy a poner return 3. Esta cosa tan rara que ustedes están viendo ahí es una función lambda. Y esto quiere decir que yo en adelante podría llamarla como si fuera una función. Lambda de 2. Se comporta como una función. F lambda de 7.9 se comporta como una función. Una función unidimensional. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado. Imagínense que yo definí unas variables double m, double g, bueno, pongámosle valores de una vez. G igual a 9.81. Chicos, yo estoy utilizando esto de escribir, yo sé que mi letra es un poco fea, pero estoy utilizando esto de escribir para demorarme un poco más y así ir hablando y que ustedes vayan entendiendo, más que mostrar la página web. Esto está en la página web, pero al hacerlo así, estoy demorándome yo un poquito más porque tengo que escribir y demás, y así les doy tiempo de asimilarlo. ¿Listo? Es por eso. Espero que les esté sirviendo. B sub t igual a, no me acuerdo, 40.0 y tiempo igual a 10.1, digamos. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer una función lambda, auto, f, la voy a llamar por ahora, igual. Y yo le puedo decir aquí que me capture absolutamente todas las variables externas que existen. Le voy a decir que se comporta como una función que solamente recibe un argumento. Y le voy a decir en su cuerpo que lo que tiene que hacer es un return. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar m por g por 1 menos e a la menos, yo no me acuerdo qué era esa vaina, x por el tiempo, creo, sobre la masa, yo no me acuerdo. Menos b sub t, una vaina así, todo esto sobre x, una vaina así, yo no me acuerdo. La misma función que teníamos antes. Y entonces yo después puedo llamar a Newton. Y cuando él me pida la función, yo le mando mi f. Y él va a deducir cuál es el tipo de datos de esto y va a darse cuenta que es una función lambda que que recibe solamente un argumento, pero que capturó en esta cosa, capturó todo lo que estaba afuera. Si yo quiero ser explícito, yo le puedo decir capture m, capture g, capture b sub t y capture t. No es tanto como que él tenga valores internos, sino que él del entorno que puede ver alrededor puede capturar variables. Y puede capturar todas o ninguna o solo algunas, ¿sí? Lo que sea. Y dentro de Newton se va a comportar como si fuera una variable, una función que solo recibe un argumento. Entonces también es una forma de resolverlo. Pero con las funciones lambda tenemos muchas más posibilidades porque a veces yo no necesito hacer un struct, un funtor, es muy bacano y todo, pero a veces no necesito eso. A veces necesito simplemente una funcioncita ahí en línea que me haga unas cosas y listo. Y cuando veamos más usos de la librería estándar vamos a ver que eso realmente sucede muchas veces. Que la función lambda tiene las ventajas casi del funtor, no es lo mismo, pero tiene la ventaja para este caso de capturar como variables extras, pero además se puede utilizar en muchísimos más contextos. Y pues eso realmente es todo lo de las funciones lambda. Aquí apareció una cosa nueva, que es esta variable auto. Cuando ustedes ven auto, ustedes lo que le están diciendo básicamente es, yo no sé cuál es el tipo de datos de eso. Dedúzcalo usted mismo, compilador, de forma automática.
Y entonces el compilador de forma automática va a rellenar esto. Esto no es un int, esto no es un double. Esto es una función lambda. Y ese tipo de datos de la función lambda es un tipo de datos bastante enredado. Entonces, para que el programador no esté sufriendo con cuál es el tipo de datos de la función lambda que recibe y captura y no sé qué, uno pone auto y el compilador detecta automáticamente cuál es ese tipo de datos. Y eso es muy chévere. Ese auto lo vamos a empezar a utilizar cada vez más porque lo podemos, digamos que es una forma de programar de manera genérica también donde no nos interesa el tipo de datos. Que como les decía, esto viene con los paradigmas, multiparadigmas que tiene C++ también, donde trabajamos programación orientada a objetos, programación genérica con templates, programación un poquito funcional, ese tipo de cosas, que uno no se da cuenta. Pero es un conjunto, ¿no? Yo por lo menos no conozco 100% de C++, me he quedado con lo que me sirve para la parte de computación científica y es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes, más unas buenas costumbres que uno va aprendiendo por el camino y por cursos. Entonces, esas son las funciones lambda. Recuerden que para la función lambda, entonces, lo fundamental es que ustedes siempre escriben auto, el nombre, igual, y tienen que escribir siempre esto. Eso es una función lambda, por ejemplo, que no recibe nada, que no retorna nada y que no captura nada. Esa ya es válida. Y ustedes tienen que empezar ahí a pensar, ¿necesito capturar algo por referencia o por valor? ¿Sí? Si lo van a capturar por referencia, entonces ponen ampersand m, si quieren capturar a m por referencia. Después piensan, ¿cuáles son los argumentos de mi función lambda? Ponen, si son uno, si son varios, bueno, lo ponen. Y luego el cuerpo. Ese cuerpo no tiene que ser así, también pueden escribir muchas instrucciones y cerrar por acá. ¿Sí? También lo pueden hacer así. Normalmente las funciones lambda son cortas, pero así es como uno las escribe. Y después, pues simplemente utilizar esa cosa, ese nombre o lo que le hayan puesto, como una función, la van pasando en los diferentes argumentos. Entonces vamos a ver cómo sería en este caso. Se tiene que comportar como una función unidimensional, ¿sí o no? Entonces, bueno, vamos a aclarar esa función lambda, como les decía, la cláusula de captura, los parámetros, a veces se pone esto del return type como para asegurarse que retorne dado o algo así, yo nunca lo uso realmente. Esto es una función lambda que no hace nada, no recibe nada y no captura nada. Es una función lambda, por ejemplo, que no captura nada, recibe un x y retorna 2 por x. Y entonces, mire que si yo tengo, por ejemplo, aquí una variable declarada como b, yo puedo crear una función lambda que captura ese valor de b, recibe un solo argumento y retorna b por x. Entonces, cuando yo llame aquí c igual a f de 3.45, realmente me está retornando b, porque él lo capturó, en el momento de la declaración lo capturó, por 3.45. X vale 3.45 y el B pues vale 0.98, que fue lo que capturó en ese momento en que la declaré. Yo estoy casi seguro de que al haberlo capturado por copia, si yo cambio a B por acá, no me va a cambiar el valor que él tiene internamente guardado. Si lo capturo por referencia, de pronto sí lo va a cambiar. Entonces miren ahora cómo queda nuestro código. Desaparecieron los funtores. Tenemos nuestro template de Newton, que ese no cambia. ¿Sí? Y entonces observen que ahora yo tengo aquí mi variable m, g, b sub t y t. Las mismas constantes que teníamos antes con los funtores, por aquí internamente. Ahora las tengo ahí en la función main. Las leí de un archivo, las leí de la línea de comando, lo que sea. Y voy a declarar mi función lambda. Entonces, auto, f lambda. ¿Qué significa esto? A ver, díganme ustedes, ¿qué significa esta primera parte? ¿Que recibe 4 argumentos o qué? Que va a intentar coger esos argumentos del ambiente en el que está. Los va a capturar, muy bien. ¿Y los captura por copia o por referencia? Ahí por copia. Por copia. Entonces él va a copiar ese valor de m que capturó en este momento, lo va a copiar acá, el valor de g y demás. ¿Esto por qué es importante? ¿Qué significa esto? Que recibe cuántos argumentos. 1. 1. Y por eso es que nos va a funcionar acá, porque aquí solamente puede recibir un argumento. Y luego viene el cuerpo. El cuerpo pues es lo de siempre, ¿no? M por g menos 1, bla, 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 bla. Entonces yo declaro mi función lambda, yo calculo mi raíz y le mando a mi función lambda y me imprime la raíz. Muy sencillo. Pero la ventaja, ¿cuál es? Yo puedo meter esto dentro de un for.
y empezar a variar la masa, o empezar a variar el B sub T, o empezar a variar T, lo que yo quiera. Y me va calculando las raíces, sin ningún problema. Yo tengo una pregunta, Ojo, bro. dale. ¿Qué pasa si la función lambda no encuentra las variables mg o y t en el ambiente en el que está? No te compila, te dice yo no encuentro las variables que usted quiere que capture. Ok, vale. Ujú, muy bien. Y aquí pues está la otra, de la otra función que estamos buscándole también los ceros en este problema. Y listo. Entonces vamos a mirar este código. Lo voy a copiar en el chat. Profe, la función lambda siempre se pone dentro de algo, por ejemplo, dentro de la función main o Tú sea, la no puedes se poner coloca donde... por fuera como las otras funciones. No la tienes que poner por fuera, eso sí. Eso sí es verdad. No la debes poner aquí afuera. Sí, o sea, si tú la pones aquí afuera, tú la estás convirtiendo en una función lambda global. También se puede hacer. Las funciones lambda tú las puedes poner donde tú quieras. Tú puedes poner funciones lambda dentro de funciones normales. Yo creo que también puedes hacer funciones lambda dentro de funciones lambda. Puedes hacer funciones lambda dentro de functores. O sea, donde tú quieras. Porque son como objetos nuevos que estás creando. Entonces no tienes restricción realmente. Ok, Debe haber alguna restricción, pero pues debe ser como un caso, digamos, tan específico, pues que no nos importa en este caso. Entonces, miren, voy a copiarlo en el Python Tutor. Ahí estaba viendo que sí le sirve que escriba como tipo tablero. Pero bueno, bien. Entonces, miren, estamos en el Python Tutor. Para que ustedes vean cuando uno escribe auto realmente qué es lo que crea el compilador. Si no me tocaría, entonces, ¿qué es? C++ Inside. Aquí uno pone código y este más le muestra a uno lo que el compilador interpreta. Pero vamos al Python Tutor. Ah, sí funcionó. Pero la embarré. Porque me toca darle estos valores. 10.0 y 1.0 de menos 2. Listo. Ah, miren, aquí, por si acaso, mientras este man compila, esto de la izquierda pues es el código y esto de la derecha es como nuestro compilador desglosa lo que estamos escribiendo. Entonces observen que aquí está la función main. Aquí está la función main. Bueno, él hizo aquí unos espacios. Pero miren que cuando llegamos a la función lambda, miren que lo que hizo fue crear una nueva clase, un nuevo tipo de datos, que la llamó internamente lambda 2118. Internamente le puso el operator paréntesis. O sea, el man está creando un functor por nosotros. La función lambda en el fondo es un functor. ¿Listo? Donde él captura, digamos, bueno, retorna pues la función que yo le tengo aquí a la función lambda. Pero además, él tiene unas cosas privadas que son esa M, esa G, esa la cosa que yo le dije que capturara. Y las inicializa. Y observen que las inicializa con los valores que él va a leer, digamos, de afuera. ¿Sí? Entonces, observen que él creó aquí un constructor, luego vamos a ver esas cosas. Y entonces aquí llama a la función lambda, que es de ese tipo de datos, y le dice inicialícese con estos valores de m, g, b, t y t. Entonces él viene y lo inicializa. Todo este código fue lo que él hizo. Él hizo un functor con constructor por nosotros. Luego se llama la función root, donde él recibe pues el f lambda, y luego le imprime. Luego creó otro functor para la otra función lambda. Y al final, pues aquí están nuestras dos funciones templates, donde ya las especificó. Observen que aquí está la declaración de la template genérica, sí, aquí está la declaración de la template genérica, y aquí están las dos implementaciones que hizo el compilador por nosotros. ¿Sí ven? Entonces la primera implementación es para la primera función lambda, que es una clase que es un functor, y para la otra, que es una clase que es un functor. Es un montón de código lo que hace el compilador por nosotros. Pero nuestro código se vuelve mucho más compacto, porque la idea, digamos, de C++ es que el código de ustedes sea claro y sea conciso, sea de alto nivel, pero cuando el compilador lo lea, lo pueda traducir a las estructuras que son rápidas y eficientes en el computador, para que vean todo el trabajo que hay detrás. Aquí también, como pueden ver, pues flambda es un objeto, glambda es un objeto que tiene internamente esos valores. Entonces, cuando uno empieza aquí a correr todo esto, miren flambda, lo voy a declarar. Él le dio los valores internamente y luego cuando se pide
se llama la función Newton. Entonces él llama a Newton con una instancia que es de la función main, hay una función lambda que retorna un double que tiene otras variables, o sea, miren el tipo de datos. O sea, esto es lo que es auto. Esto es lo que es auto. Estas cosas. Entonces yo creo que a ustedes ya les queda claro por qué es mejor escribir auto, ¿cierto? Que ponerse a escribir otras cosas, ¿sí? A uno le queda más claro por qué es preferible escribir auto. Y bueno, ahí funciona nuestro programita, es súper eficiente, es rápido, pero pues por lo menos en mi opinión es un poquito más claro ahora con las funciones lambda. Y como les decía, las funciones lambda son supremamente poderosas. Ustedes pueden aquí sí capturar por referencia, no capturar nada, capturar todo. Pueden ponerle muchos argumentos, pocos argumentos, ninguno. Pueden poner aquí muchas instrucciones, pocas o nada. Entonces, realmente estas dos técnicas son supremamente poderosas para nuestra programación en C++. Y ahora en adelante vamos a empezar a utilizar mucho los structs, los functores y también las funciones lambda principalmente. ¿Listos? ¿Preguntas? Obviamente los resultados al final nos da lo mismo, ¿no? En ambos casos. Y pues obviamente la tarea hubiera sido más fácil con esto, ¿sí o no? Simplemente hacían un for sobre la masa, el mismo programa les imprime los datos, solo se los guarda en un archivo, grafican y se acabó. De pronto algunos de ustedes lo hicieron así, otros sí lo hicieron más a mano y todo eso. La idea, como le decía a algunos de ustedes que me preguntó, era que se sintieran incómodos, que les tocara como, "Uy, no, pero qué mamera tener que cambiar aquí la M, compilar, correr, sacar el dato, copiarlo acá, cambiar la M, compilar, correr". Porque precisamente es una tarea repetitiva y para eso es que están los computadores, ¿sí o no? No los humanos. Entonces, pues bueno, ahí quedaron dos técnicas muy poderosas para que podamos hacer este tipo de generalizaciones que están introducidas en términos de la búsqueda de raíces, pero lo vamos a aplicar de en adelante en muchos otros contextos. Hay otra parte que es utilizando vectores, que es como cambiar un poco la interfaz de nuestras funciones, pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a dejar los vectores para después. La siguiente clase, por ejemplo, vamos a ver cómo hacer integrales y miren que las integrales vamos a empezar a utilizar funciones lambda. Entonces vamos a hacer la integral de una función con trapezoide y le vamos a mandar una función, pero esa función es una función lambda. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a utilizar eso para integrales. Vamos a hacer también Richardson para mejorar, para comparar. Vamos a hacer Simpson, Simpson con Richardson. Vamos a hablar un poquito de repente de las integrales bien hechas, que son con cuadraturas de Gauss y demás. Y con eso pues ya vamos a pasar a la parte más la segunda parte más importante del curso, que es hablar de arreglos ya la otra semana. Bueno, ninguna. Entonces con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Ya saben que si tienen dudas o algo, si necesitan una asesoría extra, pues los miércoles de 9 a 11 es la hora, pero si no les sirve, pues me escriben y sacamos otro tiempito. Me dicen dos intervalos que ustedes puedan de media hora y ahí cuadramos. Y bueno, que les vaya muy bien. Estén pendientes del Moodle por el posible workshop para este fin de semana, para la otra clase. Hasta pronto. Gracias, Hasta luego. profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Un gusto. Espero que hayan aprendido algo nuevo.